Bienvenidos, amigos y amigas, a esta primera entrevista de vinculación en práctica. Y esta serie de conversaciones que se abre este mes es acerca del espíritu encarnada. Y hoy en día tengo mi gran colega, maestra de vida, Silvia Gómez, aquí para compartirnos y dialogar acerca del espíritu encarnada. Les doy un pequeño pretexto de por qué surge esta conversación y por qué invito aquí a Silvia a arrancar esta conversación con nosotros. Agradezco y celebro la amistad de Silvia, que ya tenemos ¿cuántos años de? No recuerdo, Ashley, ya superamos los 5 años, calculo que son 7, una cosa así, quizá Yo un creo que poco más. como 7, 8 años hemos Ujú. estado dialogando, co-creando, y muchos de los contenidos que he podido poner adelante al mundo, y quiero reconocerla públicamente, es gracias a, a las asesorías académicas, pedagógicas, de forma muy cercana que he podido estar a las enseñanzas de Silvia. No quisiera decir que Silvia pertenece a alguna organización o escuela, porque lo que yo descubro en Silvia es una propuesta muy única, aunque tienes una formación en varias líneas, incluyendo la análisis existencial y como terapeuta, psicoterapeuta. Silvia, ¿quieres hablar un poco de tu trabajo? Actualmente tienes un proyecto NUMI, que está Ujú. bellísima, que ahorita vamos a hablar de eso también. Sí, Ashley, llevo algunos años ya dedicada al desarrollo del análisis existencial desde la mirada de Alfred Langley. Primero comencé con la logoterapia de Viktor Frankl, después me moví a Alfred Langley y a partir del universo antropológico que da el análisis existencial, he jalado de muchos lados cosas y he integrado algunas otras que me parece que enriquecen la mirada de la persona. Mi principal objetivo en NUMI, esta nueva iniciativa, es que la gente, las personas, no la gente, que las personas puedan integrar todos los aspectos de su vida, de su psique, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, y que sepan que en la integración y en la aceptación de todos los aspectos es donde radica el sentirte todo el tiempo dentro de tu vida, encarnada precisamente en tu vida. Y a eso me dedico ahora. Pues, cuando pensamos en, digamos, de dónde nazca, creo que esta conversación es que de admirar tantas cosas de ti, Silvia, de tu intelecto, de eres una persona tan leída, con tanto cultura, con tanto conocimiento. Yo siempre digo, eres mi enciclopedia de tantas cosas. Pero más como, y has sido un gran asesor, tanto terapéuticamente, de pedagogía. Me ayudaste a desarrollar mi programa en vinculación corporal, pero lo que más me inspira de ti, Silvia, es tu fe. Y es algo que quiero decir públicamente, y creo que nos hemos unido en nuestros propios caminos, de reconocer este gran misterio más Ujú. allá que nuestras vidas incluso profesionales. Y cuando hablamos de nuestras diferentes áreas profesionales, yo me he llevado 18 años trabajando con el cuerpo, con el materia así. Y tú has trabajado mucho con la parte de la mente, las emociones, la psicoterapia, toda esta Ujú. indagación. Sin embargo, creo que nuestras corrientes y nuestras tradiciones se han abierto ese espacio de reconocer la persona en su multidimensionalidad, que incluye Sí, un espíritu. sí.
Y esta es el propósito de esas conversaciones, y ojalá que no sea la única contigo, Silvia, es el espíritu encarnada. Me Ujú. gustaría preguntarte por qué, como primer pregunta de esta pequeña conversación o entrevista es, ¿por qué piensas, Silvia, que nos cuesta trabajo en nuestros abordajes de terapia, etcétera? ¿Por qué no está tan hablado? Como si, como vemos una persona como mente, cuerpo, espíritu, ¿por qué dejamos al lado esta parte o por qué no está tan hablado? Creo, Ashley, que estamos enfrentando ahorita una tendencia a hablar del espíritu como algo aislado de un misterio mayor o de algo trascendente. Es decir, como si el espíritu fuera el resultado de un esfuerzo mío, personal y propio, en vez de entender el espíritu como algo que me vincula a una trascendente, el nombre que le pongas, y que mi espíritu es don para mí. No es mío, ni yo lo creo, ni yo lo desarrollo, yo lo descubro, pero el espíritu está dado en su totalidad y ahorita hay esta idea de que tenemos que esforzarnos, de que tenemos que hacer un montón de cosas para desarrollar un espíritu. El espíritu es totalidad, el espíritu no le falta absolutamente nada, está completito, es todo, es totalidad, pero eh, como queremos ganarnos todo, ¿no? Como queremos sentir que nosotros nos ganamos, que nuestro esfuerzo es el que hace, creo que nos cuesta trabajo vincularlo a un trascendente, en mi caso yo le llamo Dios, Dios dador, si no lo queremos llamar como Dios, yo le llamaría misterio dador de esta parte espiritual que yo disfruto y que está encarnada precisamente en la corporalidad que ahora, en la que ahora me identifico. Pero cuando no haya corporalidad, esta identidad desaparece y me uno al dador de este don que es mi espíritu. Pero creo que estamos en una corriente en donde tenemos que ganarnos y tenemos que hacer y tenemos... No estoy en contra de absolutamente ninguna de estas expresiones meditativas ni nada de eso, al contrario, porque eso nos permite acercarnos a este dador, pero no podemos pensar que nosotros nos ganamos o nosotros desarrollamos el espíritu. Nosotros lo descubrimos porque es don para nosotros. Nosotros no Hmm. lo creamos. Sí, y tantas veces, a veces queremos tener el crédito, ¿no? Sí. Y digamos, sin hablar de demasiado personal, sé que ambos hemos estado hasta las rodillas pidiendo como o buscando una paz que incluso a veces todas las herramientas que estudiamos a veces sí, solamente están abarcando, por ejemplo, en mi caso, el área del cuerpo y área de la Sí. mente, que sí son muy valiosos. Pero ¿qué es a veces el dolor o qué sucede cuando dejamos esta parte tan vital de nosotros fuera de la conversación? El tema es que, por ejemplo, en esta representación de la persona, cuerpo, mente, espíritu, si tú lo miras con mucho detenimiento, una de las cosas que puede ser considerado como un obstáculo es la psique. Hay una psicodinamia que nos hace estar queriendo sobrevivir y un poco a la defensiva. Cuando yo me rijo por la parte reactiva que tiene que ver con estar a la defensiva, por supuesto que no puedo soltarme al confiar en una estructura mayor que me sostiene y que me está dando algo para mi mayor crecimiento, para mi mayor bien. Eh, es esta visión que yo llamo economía existencial, que yo me robé literalmente de Richard Rohr, él le llama economía de la gracia, en donde Dios ocupa cualquier aspecto tuyo para tu salvación, entendida la salvación, para que tú seas tú, para que encuentres esta dimensión espiritual en todo su esplendor. Cuando tú omites cuando tú le quitas el nombre de misterio a lo espiritual, te quedas seco, se queda seco y tiene un límite Mm, porque yo no me puedo nutrir de mí mismo todo el tiempo. Tengo que tener una fuente a la cual recurrir cuando las otras dimensiones a las que me enfrento constantemente comienzan a llevarme más a mi parte terrenal y humana. ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi punto de vista, cuando omitimos de la conversación, con el nombre que sea, este misterio, me gusta mucho llamarlo misterio, este misterio
del que surge el espíritu. Cuando lo omitimos, dejamos de ver el origen y entonces entramos en una rueda como hámster de estarle dando vueltas a lo mismo en vez de voltear mi mirada contemplativamente, y aquí sí la contemplación es lo más importante para mí, desde mi punto de vista, contemplativamente a quien lo tiene todo, a quien no le falta nada y a quien es capaz de darme lo que yo necesito, y te lo estoy diciendo y me conmuevo profundamente, a quien lo tiene todo, no le falta nada y me puede dar lo que yo necesito. Pero seguimos pensando que somos nosotros los que tenemos que darnos, protegernos, cuidarnos, hacer, en vez de extender las manos a recibir de algo que es mayor a mí. Cuando yo me quedo en la sensación de que yo soy la que generó todo esto, dejo de nutrirme de la experiencia que calma, tranquiliza y da este sostén de que yo no soy la persona que crea. Yo solo soy el receptáculo de algo bueno y algo amoroso. Qué belleza. Y mucho de a lo mejor nuestras indagaciones fuera de la cámara ha Ujú. sido justo cómo integrar eso en nuestro trabajo. Am, Sí, Porque a veces es como, bueno, yo me dedico al cuerpo y claro que en mi experiencia am, un riesgo que quedamos en el hámster, ¿no? De solamente estar hablando del cuerpo, hablando de sensación, hablando de dolor, sintiendo el cuerpo. Y en mi caso, que siento mucho, ujú, creo que es uno de los dones que tengo, pero reconozco que este don es un arma de doble fila. sí, Am, y me ha tardado muchos años de entenderlo, ¿no? Pero en la parte corporal, si solamente me identifico con mi cuerpo y que tengo un cuerpo y que, ay, voy a mejorar la postura o voy a identificarme porque sé que puedo alinearme o voy a dar tantas técnicas para ayudar este espacio orgánico, fáctico de mí, sí, se puede volver como un, un viaje muy así, muy cerrado, sí, incluso de sobreidentificación o de que sí, estoy perdiendo parte de la gran historia. sí. El tema con el cuerpo, así que es un tema que a ti y a mí nos fascina y le hemos dedicado muchas, muchas horas a hablar de esto, tiene que ver con que este es un cuerpo dialogal, el cuerpo dialoga y yo tengo que tener condiciones para el diálogo. Yo tengo que saber cómo se desarrolla el diálogo, porque el cuerpo tiene su propio lenguaje y el cuerpo es muchísimo más rápido y más directo para conectarse con el misterio. El cuerpo Mm, no tiene problemas para conectarse con el misterio. En medio está un poco la psique, que es la que tiene un lenguaje específico, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros dejamos de dialogar con el cuerpo, es decir, cuando nosotros cerramos nuestro cuerpo hacia nosotros mismos, que es esta expresión que a mí me encanta de Víctor Frankl, es estarme mirando el ombligo, dejo de recibir y de distinguir aquellas cosas que son signos de diálogo o de intención de diálogo de Dios, del misterio conmigo. San Ignacio de Loyola dice me encanta San Ignacio de Loyola porque una de las cosas de las que habla durante su metodología de discernimiento es incorporar al cuerpo propiamente a la vivencia de cómo siento estas, él le llama emociones que me da Dios, el buen espíritu le llama a él. Entonces, el cuerpo es el que reconoce estas emociones de diálogo con el misterio, con Dios. Cuando yo tengo que preparar a mi cuerpo y tengo que sentirlo para poder distinguir estas emociones, pero cuando yo me cierro solo la preparación del cuerpo para recibirme a mí, estoy dejando de entender la naturaleza dialogal del cuerpo que va hacia afuera con el mundo, va hacia afuera con Dios, con el misterio, y también va hacia adentro después de haber recibido esta información, estas emociones, estas sensaciones. Cuando yo trabajo con pacientes, yo les digo, ¿qué sientes? Me siento pensativo. Sentirse pensativo no es sentirse, es estar acá. Es que siente tu cuerpo, porque tu cuerpo está dialogando, en ese caso, con ellos mismos,
pero también, por ejemplo, en lo contemplativo está dialogando con Dios. Ahora, lo que pasa es que nosotros queremos ponerle palabras a ese diálogo. El diálogo del cuerpo no tiene palabras, tiene su propio lenguaje y es un lenguaje que puede ser, creo que también amenazante al mismo tiempo de bellísimo. Sí, definitivamente. Y mucho de mi trabajo en la vinculación con el cuerpo es fomentar una relación, un diálogo, pero ¿qué es el fin de este diálogo? ¿Qué es el fin de esa relación? Pues en mi perspectiva, y cada vez quiero lo nombrar más abiertamente, es poder vincular con este con esta fuente o este espíritu. A mí en lo personal lo encuentro mucho a través del corazón y la energía del Ujú, corazón. Cuando yo puedo calmar, escuchar y haber escuchado y recibido todos los mensajes de mi cuerpo y estar en un espacio más, es lo que es, incluso todo el entrenamiento de yógica, es para poder sentar sin que te estorba tu cuerpo y conectar, ¿no? Y mucho de esa coincido en esta lo logro a través de más los trabajos somáticos que el trabajo de yoga, pero lo mismo silencio interno es lo que se busca y también la sabiduría que el mismo cuerpo que se habla a través de lo que ya llamamos la fenomenología corporal, que el fenómeno siempre está surgiendo en nosotros y podemos tener este diálogo. Mi maestra dice, me encanta que dices el cuerpo es dialogar o es dialogante, dialogal. ajá, Ajá. dialogal. Sondra Horton Fraley, mi maestra, dice el cuerpo se vive, paréntesis, como un todo, punto. Entonces es como el cuerpo se define como un verbo que está viviéndose en cada instante y está viviéndose, está respondiendo ante el fenómeno de mi realidad. Silvia, para muchos de mi comunidad, están en tratamientos terapéuticos. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por algún momento, incluso psicológicos, por la ansiedad, por temas de depresión, e incluso dolor crónico, cosas corporales que se han manifestado. Para quienes estamos en este proceso, ¿qué sería la forma o cómo podríamos invitar el espíritu si todavía no hemos invitado esta parte como mente, cuerpo, espíritu? ¿Qué Ujú. sería formas dentro de incluso un tratamiento terapéutico o psicológico que podemos invitar esta otra parte, como es uno de los ruedas del triciclo, que a veces andamos solo con dos? ¿Cómo Bien. podemos integrar esta? Hablas, Ashley, de uno de los retos más y de los riesgos más importantes que podemos enfrentar. El cuerpo enfermo es una casa que tiene goteras. Es una casa que tiene la duela está floja. Es una casa que cuando vas al baño no te puedes bañar con agua caliente. El cuerpo enfermo es este cuerpo que se habita desde un lugar incómodo, desde un lugar donde no hay control, desde un lugar que cuando yo veo cómo está me siento mal, me siento disminuido y entro en un terreno muy fuerte de vulnerabilidad. Muy fuerte de vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, en ese punto de reconocerme capaz de ser herido por condiciones que yo no provoqué, también por condiciones que provoqué, pero por condiciones que yo no provoqué, en ese momento surge este dejar mi cuerpo reposar en ese estado para que mi cuerpo mismo me dé la respuesta de que yo soy más que el cuerpo. Entonces, este cuerpo herido, este cuerpo vulnerable, es instrumento para conectarme con algo que está más allá de las heridas del cuerpo. Y es terrible decirlo así, pero cuando no se sufren estas heridas, es difícil conectarse desde un lugar de humildad con aquello que me recibe y que me acoge. Déjame contarte algo muy, muy íntimo.
Mi hermana murió hace 3 años después de un cáncer muy fuerte y en una de mis búsquedas, de mis indagaciones, en unos ejercicios espirituales, yo le decía al sacerdote, un sacerdote jesuita, yo le decía, es que cuando Dios se llevó a mi hermana y me dijo, no, 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 Dios no se llevó a tu hermana, Dios la acogió y me cambió así la perspectiva, porque me dijo, tenemos una naturaleza humana, el cuerpo muere y cuando tú mueres, desde esta visión cristiana, Dios acoge esta alma. De Así, regresarse de donde venimos, ¿no? y se me cruzó el cable porque Mm, de ver la enfermedad como algo, eh, no malo, porque nunca lo consideré malo, como algo tan fuera de lo natural, pues, como algo contranatural, de momento fue como, no, es parte de nuestra naturaleza, pero es a través de este sufrimiento que nosotros podemos acercarnos a este misterio que acoge. Es ahí donde nos dejamos ser acogidos. Es mm. ahí donde nos dejamos ser abrazados. Cuando estamos bien, Ashley, no nos dejamos ni ser acogidos ni ser abrazados porque andamos bien y andamos saltando por todos lados. Pero cuando estamos caídos es cuando nos permitimos ser acogidos y encontrarnos con una dimensión que nos indica que ninguna enfermedad, ningún impedimento nos quita un solo ápice del valor que tenemos. Pero creo que sí lo necesitamos. Totalmente, totalmente. Hay unos autores y alguien por aquí tendrá el nombre, o a lo mejor lo tengo por aquí, que justo lo escribí el otro día, de este libro de dos alemanes, creo, del Enfermedad como Camino. Ajá. Este, Creo que en la humildad, en la vulnerabilidad, es cuando más se puede entrar estas verdades y quienes hemos sufrido de dolor crónico, de depresión o hemos tenido baches así, nos Ujú. llega un momento de poder mirar la vida o asomarnos a considerar que hay una otra rueda operando, que pocas veces estamos atendiendo lo físico, lo psicológico y lo realidad y muy rápidamente podemos nada más quedar ahí. Sí, Entonces, para mí, como esta conversación de incluir el espíritu como encarnada, para mí es súper importante, pero sentí como un tipo de nerviosismo de decir, ¿puedo hablar de eso? ¿Puedo exponer eso? sí, Adelante, estoy ofendiendo a alguien y no es, digamos, no estoy hablando de una religión, ¿no? Estoy no, hablando de, aunque hay grandes, grandes seres y grandes, místicos, contemplativos de todos fuentes, desde los, trabajos hindús, budistas, cristianos, que tú y yo hemos seguido mucho este linaje del cristianismo contemplativo gracias al trabajo de Richard Rohr y muchos otros. Pero, ¿por qué siento nerviosa hablando de eso? mira, Ashley, esta es la primera vez, esta es la primera vez en toda mi carrera que yo me atrevo a hablar de esto, de- Gracias. poniéndome, poniéndome así, hablando de que yo estuve en unos ejercicios espirituales y de San Ignacio de Loyola. Y te voy a decir por qué. Una primera parte es porque no quiero faltar al respeto a aquellas personas que no tienen este mismo lenguaje. Ok, eh, es, claro. es esto, es para mí muy importante que las personas no piensen que yo quiero imponer, señalar o creer que yo tengo la razón absoluta. Y por eso también, de verdad, la primera parte es un respeto profundo a las personas que nos escuchan y a las personas que vienen a trabajar conmigo, porque aparte creo que este es un camino individual y que cada quien recibe de Dios por el camino que sea. Yo creo que los caminos de Dios son infinitos, hay tantos caminos como almas han existido. Y el otro es porque yo sí tengo la impresión de que las personas que podemos o que queremos, no que podemos, que queremos hablar abiertamente de eso, podemos ser juzgadas como retrógradas. Si yo ahorita te hablo, y lo digo con mucho respeto, de verdad,
Si ahorita te hablo de yoga o de meditación, es aceptado. Pero si yo te hablo de ir a misa los domingos, de creer en Jesús, de creer en el sacramento, estoy hablando desde mi fe, en el sacramento de la confesión. Estoy fuera de moda, estoy atrasada, te estoy apoyando una iglesia que en algún momento ha tenido sacerdotes que abusan de niños. Hay- Tenemos que distinguir las cosas, tenemos que distinguir lo que es esta profunda tradición cristiana, como es una profunda tradición budista, como es una profunda tradición hinduista. Tenemos que distinguir eso de las personas que de momento han hecho daño a esas tradiciones mediante un comportamiento que no es propicio. Pero a mí de momento me da miedo que digan, esta mujer es bien retrógrada porque, porque habla de Dios o de San Ignacio de Loyola. Y sí creo que da miedo no ser acogido en este deseo del espíritu de manifestarse, perdón, bajo el lenguaje que yo conozco y que yo elijo. Esta parte de no ser juzgada por ser católica, esta parte de poder hablar de Jesús o de María o de mis santos, digo yo, ¿no? Esta parte de poder tener estos signos como una cruz o una medalla de la Virgen de Guadalupe, en mi caso, que es el lenguaje mediante el cual yo puedo captar a Dios y al Espíritu, da miedo. Y la otra, Ashley, es que finalmente yo tengo una experiencia de Dios como yo la tengo. Y yo sí he leído, pero no tanto. O sea, si tú me comparas contra Richard Rohr o contra Mirabai Starr o contra James Finley, que son así como mis wow, mis rock stars de este tema, pues yo no soy nada en eso, no me soy como así una discípula ahí chiquita. Y esa, creo que ese es donde voy. Como terapeuta, no tenemos un entrenamiento en un acompañamiento espiritual. No, Como terapeuta corporal o, o psicoterapeuta o psicólogo, pero a lo mejor eso no significa que no lo debo de, no, al menos reconocer que hay un otro rueda girando. El puro hecho de nombrarlo genera como un otro tipo de energía, como este misterio dadador que nos va acompañando durante nuestros procesos terapéuticos. Ok, acabamos de tener un pequeño, se fue la luz. se fue la luz de mi lado en Ciudad de De, México. de este temor que estamos hablando de hablar de ese tema. Este, Exacto. Me ocurrió, Silvia, durante este pequeño descanso que tuviste que salir y regresar. ¿Por qué nos da miedo hablar de ese tema? ¿O por qué, cómo lo puedo exponer esto a mi comunidad? De saber que existe esta otra rueda. A veces creo que algo que es incierto, algo que no puedo decirte cómo es, como el cuerpo. Puedo estudiar el cuerpo y entenderlo. Y tenemos muchas modalidades que puedo decir, este es cierto, o si quieres fortalecer tu suelo pélvico, haz uno, dos y tres, ¿no? Sí, En tu caso, la parte del análisis existencial, que sí me encanta el abordaje que incluye la mirada tridimensional de la persona o multidimensional. Am, pero la psicología muchas veces como, bueno, al menos tenemos esas herramientas más o menos comprobados, ¿no? En el terreno del espíritu, como te dije, no tenemos un entrenamiento como en cómo abordar este otro ruedo o cómo hablarlo. Mejor no lo hablamos porque es no, da miedo, como es algo incierto, es algo de que no tenemos ni lenguaje, no tenemos tanto certeza de evidencia o cosas así, se vuelva a veces mejor no, solo hablo de lo que sé. sí, sí, sí. Y creo que lo que señalas es muy importante porque regresamos otra vez, Ashley, al tema del lenguaje. Cuando nosotros vemos desde lo contemplativo, no hay lenguaje en sí mismo, ¿no? Y entonces es muy fácil entrar solo a contemplar y abrirme a esta parte de dedicar tiempo
espacio y cercanía al misterio. Yo puedo hablar de lo que sucede en mi consultorio y es que de momento la gente también se siente intimidada de hablar de algo que puede ser catalogado como es que estás loco, ¿no? Eso es parte de una fantasía, eso, en vez de recurrir precisamente a la vivencia corporal, lo espiritual no se vive en la mente, se vive en el cuerpo. Mm, O sea, lo espiritual no está dado en lo que yo pienso. Esta es la matemática posterior de poder decir, ah, esta experiencia fue espiritual, pero el espíritu encarnado es precisamente que lo espiritual, desde mi punto de vista, no se vive a nivel de lo racional, se vive a través de la corporalidad en esta unión con lo intuitivo y con la parte más elevada de la mente también, por supuesto. Pero, pero para poder llegar ahí necesitas haber trabajado primero con el lenguaje de tu mente, con tus reacciones, con muchas cosas. El hecho es que cuando tú tienes esta posibilidad de decir yo siento esto o yo experimento esto y narrarlo, si te das cuenta estás experimentando, estás narrando una experiencia pasada que se dio principalmente a nivel corporal. Es a nivel corporal que se vivencia. Y cómo expresas algo que a nivel corporal tiene esta espectro, este ámbito mucho más amplio de lo que las palabras alcanzan a percibir. y en lo somático, digamos, los trabajos que eventualmente se ha llamado más y más mi atención en mi área es llevar las personas a lo que yo le llamo, mis alumnos más bien lo nombraron como Somalandia, en Ajá, ese espacio precognitiva, pre-verbal, en donde liminal, esta liminalidad en donde ni estás en el uno ni el otro, a través de la escucha, el movimiento suave, llegar a espacios en donde intuiciones, sabidurías surgen, mensajes surgen, colores, un recuerdo, un espacio que no dices, ay, esta fue porque pensé tal cosa, o esa es porque moví así mi codo, pero que surge y cuando abrimos cada vez más que me acerco a ese tipo de trabajo, me siento más inspirada sí, no estoy hablando de resultados, pero es como, es que no me interesa tanto yo decir algo acerca del cuerpo de alguien. Quiero generar el ambiente o facilitar una experiencia en donde puede surgir la sabiduría. sí, Pero ha sido un cambio de paradigma muy grande para mí y lo observo también en tu propio proceso bueno, el logoterapia, el análisis existencial, el hecho que incluye este ruedo. A mí me gusta usar la palabra multidimensional porque siento que a veces hay más dimensiones que hasta tres, ¿no? sí, Pero al menos si podemos imaginar esta metáfora de los tres ruedas, de al menos nombrarlo. Am, creo que en el yoga, tengo formación en yoga y el yoga con el espíritu encarnada como tiene más procesos incluso de trabajar el cuerpo para llegar a meditar, para llegar a un fin, ¿no? El budismo también, y creo que a veces nuestras mm, descubrimientos, o no sé si quisieras hablar un poco más del abordaje, ¿por qué no, Silvia? ¿Por qué no entramos ahí un poquito? ¿Qué dice porque mucha la gente aquí podemos reconocer que no crecimos en la India, no crecimos en Tibet, aunque estamos completamente enamorada de esas enseñanzas de la Bhagavad Gita, de esos textos sagrados, de esas técnicas de meditación, la mayoría de gente que estamos escuchando aquí venimos de una cultura judeo-cristiana que tiene un otro sí, tipo de indagación con el cuerpo e incluso que no siempre desde tanto vínculo tan fácil, ¿no? Hemos sí. escuchado ¿por qué no entramos ahí? ¿Por qué, cómo
¿Cómo podemos entender el vínculo con el cuerpo en esta visión judeo-cristiana? El, O el cuerpo encarnado. si tú lo ves en esta parte de, y yo no soy experta, voy a hablar nada más de mi experiencia, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene que hablar, no, el cuerpo está hecho a semejanza de Dios también. Si Dios tiene un cuerpo o no, no tengo la menor idea. Lo único que yo sé es que el cuerpo también contiene la esencia espiritual, este misterio que nos habita. Tú dijiste algo muy importante, Ashley, en el yoga, y yo también practiqué yoga en algún momento, tengo una certificación como instructora de yoga. Es como si hablaras que estás aquí y tienes que recorrer este camino para llegar acá. Y cuando el cuerpo está herido por la enfermedad, por las lesiones, por lo psicosomático, por dolor crónico, y no puedes recorrer el camino de aquí a acá, parece que entonces no tienes derecho acá. Y no nos atrevemos a hablar de eso porque como yo me quedé aquí, ¿no? Como yo no soy lo suficientemente flexible, como yo no me levanto y tomo baños fríos a las 5:30 de la mañana, como yo no tengo el cuerpo, por ejemplo, Ashley, ahorita con esta experiencia de sobrepeso que he tenido, pues ahorita no es así como que mi cuerpo, sí, no me gusta mucho mi cuerpo, pero bueno, ahí voy. Pero no estoy acá, no puedo pararme de cabeza, no puedo pararme de manos, no puedo hacer el guerrero bien, no puedo. Y llevo mi cuerpo a esta idea de que si mi cuerpo no puede algo, entonces no tengo acceso a este nivel de iluminación porque el cuerpo tiene que ser una antena que se pone a 45 grados y en esta postura para recibirlo. No, la experiencia, las experiencias espirituales están dadas en el cuerpo como lo tienes ahorita, en este momento. No hay proceso, porque para el cuerpo no hay futuro en el sentido de que el cuerpo se vive hoy. El cuerpo está hoy presente. Entonces, el misterio se vive hoy, no mañana que logres hacer Guerrero 3 o parado de manos o lo que tú quieras. El cuerpo es una experiencia que fenomenológicamente se da en el presente. Pero tenemos esta idea de que tendremos que alcanzar algún tipo, en la parte judeocristiana terrible de sacrificio o martirio, de sufrimiento, ¿no? O En de la parte mucho judío. desconexión, como el cuerpo es pecado, o Sí, no puedes, porque, digamos, perdón por interrumpirte, Silvia, pero yo a las 13 años me levanté la mano y con mi madre, gracias a Dios, me ayudó a abrir un grupo de danza sagrada en mi iglesia. Porque yo no tenía otro lenguaje que el cuerpo. Como yo no leo, siempre bromeo contigo que yo no leo, tú lees todo y yo no leo nada y tú nada más me dices qué dice tal filósofo, ¿no? Pero no soy dado a leer. Yo soy dado a encarnar o sentir a través de mi cuerpo. Entonces, cuando yo estaba leyendo esos textos, dije, entonces tuvo que correr al yoga, al budismo, a muchos diferentes otras herramientas, gracias a Dios que tenemos más acceso a eso, para sí. poder descubrir y canalizar esta inquietud. Sí, pero aquí el tema es que tú, con el cuerpo tú no tienes que alcanzar nada. El cuerpo no tiene que alcanzar nada. No tiene que llegar a un punto, no tiene que pesar. Honestamente es que tampoco tiene que pesar tanto ni verse de una manera. El cuerpo es este ser vivo, en algunos casos autónomo, fáctico, que tiene que comer, beber, descansar para sobrevivir, pero no tiene que llegar a ningún lado. El cuerpo es este lugar donde yo recibo y está Mm, habilitado, herido o no, sano o no, gordo o flaco, alto o chaparro, flácido o no flácido, tiene que ver con que está ya ahí dispuesto a ser quien recibe. Y no tiene futuro, el cuerpo es presente, 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 puro presente. El cuerpo no está atrás ni nuestra sí. mente sí está atrás o está adelante. El espíritu no, el espíritu permanece, pero el cuerpo también está en el presente. El cuerpo está ahí, 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 ahí. Nada más que tenemos esta idea de, para yo poder alcanzar la iluminación, voy a tener que, insisto, voy a tener que hacer algo. No tienes que hacer nada, tienes que ponerte en disposición. Es lo Mm. único que necesitas.
y está bellísima y gracias por este abordaje y creo que conforme que vamos generando esos diálogos, a lo mejor quienes nos están escuchando también aquí en esta conversación pueden coméntenos aquí abajo de tu vivencia con tu propio camino, con la parte espiritual encarnada en esta experiencia. Sí. Ashley, perdón que te interrumpa. Mira, otra cosa que también tenemos que comprender es, de momento ponemos lo espiritual muy alejado de nosotros, allá como en el cielo, ¿no? Bajo esta idea de en lo judeocristiano de Dios Padre que está arriba y nosotros estamos abajo. Es bien difícil que nosotros entendamos que no somos un espíritu, sino formamos parte del espíritu. Mm, Yo no estoy aislada del misterio, soy el misterio y parte de mi trabajo es reconocerlo en mí. Pero mm, cuando voy al baño y cuando me baño y cuando huelo mal y cuando tengo mal aliento y cuando tengo que, parecería que esas condiciones del cuerpo no permiten que entre este señor barbado con una aureola así que baja y no entendemos que es precisamente en esa humanidad que va al baño y come tacos al pastor algunas veces y con cebolla y cosas por el estilo. En esa humanidad que envejece, que se arruga, es donde el espíritu está brillando. Es lo que lo hace maravilloso. No sé cómo decirlo, en este contraste entre lo sagrado y nosotros, en nuestra corporalidad, es que el cuerpo se hace sagrado. mm, Entonces, también creo que tendemos a rechazarlo porque es cuerpo, porque es fáctico, porque es animal. Y precisamente desde ese lugar es que yo puedo ver cuán maravilloso es que aunque yo voy al baño, ¿no? Y lo que hago no es bonito, sí, aún ahí habita este espíritu del que yo formo parte. mm. Sí, claro, porque estamos canalizando ese espíritu desde el momento que nacemos hasta que morimos. Está ahí, es como nuestro acceso a lo que está presente. Me encanta y creo que nos dejas mucho de pensar. Creo que es importante reconocer nuestras diferentes tradiciones que nos han influenciado y empezar a reescribir esta historia desde una forma más inclusiva, más amorosa, a, a incluir nuestra experiencia humana dentro dentro de nuestra encarnación. Sí, Silvia, quiero que nos cuentas una historia, a lo mejor para cerrar o tú podrías seguir, pero estábamos hablando que si Jesús le gustaban las pasas, que fue inspirado por un bellísimo serie acerca de la vida de los milagros de Jesús que recomiendo ampliamente. Se llama Los Elegidos o The Chosen en inglés. The Chosen, sí. Este, y, y como tanto como podemos estudiar cualquier maestro espiritual, porque yo llevé un gran tiempo de mi vida estudiando la Bhagavad Gita y fue algo súper nutritiva. Regresar a estas parábolas, milagros de la vida de Jesús y ver sus discípulos y todo en esta serie, ha sido muy sanador para mí, verlo. Ujú. Pero en esta diálogo me comentaste algo de que Jesús no le gustaban las pasas en el pan. A ver, cuéntanos. Sí, es una escena de esta serie que se llama The Chosen que a mí me conmovió mucho, en donde está María, la madre de Jesús, hablando con él y le dice, ¿te gustó el pan? Y Jesús le contesta, sí, 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 aunque tenía pasas, sí. Es este nivel me fascinó, porque yo no soporto las pasas en el pan, ¿no? No soporto las pasas en general, pero es una sensación me gustaría que pusieran ahí algunos de las personas que van a ver si les gustan las pasas,
pero es tan humano decir, o sea, ¿cuándo tú te hubieras imaginado siquiera que Jesús es Jesús? Hubiera dicho, estuvo bien a pesar de que tenía pasas, ¿no? Es regresar a esta humanidad a la que no le gustan las pasas, pero que aún así, si lo ves como el Hijo de Dios o lo ves como un profeta, como lo quieras ver, es tan humano decir, tenía pasas, pero estaba bien. ¿Cuándo en mi formación yo hubiera imaginado a Jesús diciéndole a María, estuvo bien, aunque tuviera pasas, ¿no? O sea, las pasas. Creo que nosotros nos debemos aceptar así con pasas, humanos, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar, para mí fue liberador sentir que a Jesús no le gustaban las pasas, porque a mí tampoco me gustan las pasas, y que él no estaba como hay dos frailes franciscanos que tienen un programa en YouTube donde critican y uno de ellos decía, es que en todas las representaciones de Jesús siempre es, oh Jesús, ¿cómo estás? Y de momento en The Chosen lo ponen en el nivel de la humanidad y creo que es eh, precisamente cerrar esta brecha entre dónde estamos nosotros y lo que debemos ser. Ya somos lo que somos y en espíritu estamos completos. Entonces, esta lucha por ir un paso más adelante para alcanzar un ideal que no sé cuál sea, Ashley, y que tú lo dijiste, me parece que es importantísimo cuestionar este paradigma de hacia dónde queremos llegar y simplemente en este espíritu encarnado, en este espíritu que nació ya en este misterio, perteneciente a este misterio, disfrutarlo, disfrutarlo. Ni siquiera se trata de alcanzarlo, es disfrutarlo y se disfruta también, y creo que tengo hambre comiendo tacos al pastor de vez en cuando y encontrando la maravilla del espíritu que se aloja también en el gusto por la vida. Mm, sí, sí, muchas gracias, Silvia, por abrirte tan generosamente a esta conversación. Este, espero que se va dando espacios en donde podemos trabajar de eso y con gente que se sienten llamados a ese tipo de trabajo. Lo que más quiero que te lleves el día de hoy, si has estado con nosotros, o más bien me gustaría que nos cuentas aquí abajo qué es lo que más te llevas de todas esas prácticas como el famoso 5%, ¿qué es lo que más te gustaría recordar de esta práctica, ¿no? Ujú. Y en eso, am, como algo que creo que es incluir estas ruedas adentro de la conversación, adentro de nuestros propios procesos de sanación, incluir el misterio que abarca permitirnos vivir en un mundo tan imperfecta y todavía buscar a través de la gracia nuestra respuesta ante toda esta imperfección, pero poder aceptar la incertidumbre, el mucho que no sabemos, porque creo que cada vez queremos estar más en control, más en control, más en control. Y a veces abrirnos al misterio, si tu vínculo es a través de la palabra universo, o misterio, o creador, o Energía. fuente, energía, podemos reconocer que hay algo más allá moviéndose y podremos sí indagar y tratar de entenderlo y filosofar, pero el hecho de simplemente reconocerlo creo que nos abre mucho y eso es lo que yo llevo de eso y agradezco profundamente este espacio tan generosa que nos regalaste el día de hoy, Silvia. Muchas gracias, Ashley. Y nada más para cerrar no luches, no luches, no luches, deja que te alcance. El tema a veces no es ir hacia allá, sino detenerse para que te alcance. Mm. Y eso es lo que nos cuesta trabajo porque a nuestro ego le gusta sentir que nosotros somos los que llegamos. Sí, ahora, ¿qué tenemos que hacer después de esta conversación? No luches, deja que te alcance y deja que tu cuerpo se exprese en ese lenguaje que tiene. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, pero Sí. no luches tanto. Y si estás herido, no luches tanto, te va a Mm. alcanzar.
Queridos, quienes están aquí mirando a través de mi canal, voy a poner aquí abajo el canal de Silvia, sus redes sociales, y aparte si quieres acercarse más con ella, un dato de un correo WhatsApp. Ahorita vemos porque Silvia tiene una hermosa comunidad en donde envía audios semanales con tanto discernimiento que siento que llevas allá para poder compartirnos. Y esperamos que nos comenten aquí en los comentarios qué más te gustaría escuchar de este tipo de diálogo para futuros encuentros. Entonces, muchas gracias a Silvia y gracias a todos ustedes por estar.